En un mundo esculpido por el hielo y el viento, un mundo gobernado por gigantes, existía una ley más antigua que las propias montañas. Nunca, jamás, te interpongas entre una madre y su cría. Hoy viajaremos 40.000 años al pasado, a una era de bestias colosales y depredadores de pesadilla. Les contaré la historia de una madre cuyo amor era tan vasto como la tundra que habitaba, y la de un depredador con dientes como dagas de obsidiana que cometió el error de romper ese vínculo sagrado. No sabía que al matar a un pequeño mamut no estaba asegurando una comida. Estaba despertando a la propia tierra. Estaba condenándose a una venganza que no sería una simple caza, sino un cataclismo, un terremoto de furia pura que haría temblar los cimientos del mundo prehistórico. Si las epopeyas de la edad de hielo, las historias de poder primordial y las venganzas de una escala titánica hacen que su corazón resuene con un eco ancestral, entonces su lugar está aquí. Considere unirse a Furia Animal, la manada donde las leyendas más grandes de la Tierra cobran vida. Ahora, prepárese para sentir el frío de una era olvidada, porque una madre acaba de perderlo todo, y su dolor está a punto de desatar el infierno glacial. Las estepas de la edad de hielo eran un paisaje de una belleza brutal y austera, un mar de hierba seca y helada que se extendía hasta el horizonte, salpicado por glaciares que brillaban con una luz azul y fría. En este vasto reino se movían las manadas de mamuts lanudos, los verdaderos gigantes de la época. Eran montañas de pelo y músculo, lideradas por matriarcas viejas y sabias que poseían el conocimiento de generaciones, memorizado en sus mentes prodigiosas. Las rutas de migración, la ubicación de los pozos de agua, los lugares seguros para dar a luz. En una de estas manadas vivía una joven madre llamada Elara. Era su primera cría, un pequeño y torpe macho al que llamó Manu. Manu era la réplica exacta de su especie en miniatura, un bulto de pelo lanudo y enmarañado, con dos pequeños colmillos de leche que apenas asomaban y una trompa curiosa que exploraba el mundo con una inocencia conmovedora. Para Elara, Manu no era solo su hijo, era el centro de su universo. Lo protegía del viento helado con su cuerpo colosal, lo guiaba con toques suaves de su trompa y lo defendía de cualquier peligro con una ferocidad que desmentía su naturaleza generalmente pacífica. El vínculo entre ellos era una fuerza visible, un lazo de amor tejido en el corazón de un mundo implacable. Pero en este mundo, la belleza siempre era vigilada por el peligro, y el depredador más temido, la encarnación de la eficiencia letal de la era de hielo, era el Smilodón, el tigre dientes de sable. Y en esta región había uno que era una leyenda entre los suyos, un macho enorme y solitario, conocido por su audacia y su crueldad, con una cicatriz que le cruzaba el hocico. No cazaba solo por hambre, cazaba por el desafío, por la afirmación de su dominio. Sus dos caninos superiores, dagas de marfil de 20 centímetros, no estaban diseñados para cortar, sino para asestar un golpe mortal y preciso en la garganta de sus presas. Este Smilodón había estado observando a la manada de mamuts durante días. No se atrevía a atacar a un adulto. Incluso para él, eso era un suicidio. Pero su mirada experta había detectado una oportunidad. Había notado a la joven madre, Elara, y a su pequeña cría, Manu, y había visto que, a veces, mientras la manada se alimentaba en la vasta llanura, Elara, en su orgullo de madre primeriza, se alejaba unos cientos de metros del grupo principal, permitiendo que Manu jugara en la nieve poco profunda. Era una pequeña brecha en la muralla defensiva de la manada, una brecha que él planeaba explotar. El día era claro y gélido. El sol bajo del Ártico brillaba sobre el paisaje helado. La manada de mamuts se movía lentamente, usando sus enormes colmillos para barrer la nieve y exponer la hierba seca que había debajo. Tal como el Smilodón había anticipado, Elara se alejó un poco con Manu. El cachorro,
lleno de energía, perseguía a las aves árticas y rodaba por la nieve, mientras su madre lo vigilaba con una mirada de pura adoración. Fue entonces cuando el Esmilodón atacó. No usó el sigilo de un leopardo, usó la táctica del terror y la velocidad. Emergió de una pequeña hondonada donde había estado esperando y corrió. Era una explosión de músculo y poder, un misil de color pardo que se abalanzaba sobre la nieve a una velocidad increíble. No corrió hacia la madre, corrió directamente hacia la cría. El ara reaccionó al instante. Un barrito de pánico y furia brotó de su garganta. Se giró y cargó, tratando de interponer su cuerpo masivo entre el depredador y su hijo. Pero el Esmilodón era un maestro de la caza de gigantes. Sabía que no podía enfrentarse a la madre. Su plan era un ataque relámpago. Justo cuando el ara estaba a punto de alcanzarlo, el Esmilodón, con una agilidad asombrosa, se desvió bruscamente. Esquivó a la madre enfurecida y en un solo movimiento fluido alcanzó al pequeño Manu. No hubo lucha. Fue rápido, preciso y brutal. Sus colmillos de sable encontraron su marca en el cuello del cachorro. El pequeño Manu soltó un único y agudo chillido de dolor y sorpresa, y luego silencio. El Esmilodón no se quedó a reclamar su presa. Sabía que la furia de la madre sería suicida. Soltó al cachorro sin vida, agarró un trozo de carne con un tirón violento y se retiró a una distancia segura, subiendo a una cresta rocosa desde donde podía observar su obra con una arrogancia fría. El ara se detuvo en seco. El mundo pareció ralentizarse. Vio el pequeño cuerpo de su hijo yacer inmóvil en la nieve manchada de rojo. Se acercó lentamente, con una incredulidad temblorosa. Lo empujó suavemente con su trompa, esperando un movimiento, una respuesta, pero no hubo ninguna. Lo empujó de nuevo, más fuerte, emitiendo un sonido bajo y lastimero, un gemido que era la antítesis de su poder. La manada entera se había detenido. La vieja matriarca y los otros mamuts formaron un círculo protector a su alrededor, sus trompas entrelazadas en un gesto de duelo compartido. Pero el ara no los veía, solo veía a su hijo, y luego levantó la cabeza y miró hacia la cresta rocosa. Y vio al asesino, vio al Esmilodón, observándola, su hocico manchado con la sangre de su cría. En ese instante, el universo de el ara se contrajo en un único punto de enfoque. El dolor, la pena, el amor, todo se quemó en una fracción de segundo, consumido por una emoción tan pura y tan abrumadora que pareció adquirir una forma física. La furia. El ara levantó su trompa hacia el cielo helado y soltó un barrito, pero no era el sonido de la pena. Era un sonido que la manada nunca antes había escuchado de ella. Era una declaración de guerra, un rugido que prometía una desolación total. Su cuerpo entero temblaba, no de debilidad, sino de una energía sísmica que se acumulaba en su interior. La vieja matriarca intentó calmarla, tocándola con su trompa, pero el ara la apartó. Se dio la vuelta y sin una segunda mirada a su cría muerta, comenzó a caminar hacia la cresta rocosa. Cada paso era pesado, deliberado. No corría, no había prisa. Su caminar era el preludio de una catástrofe. El suelo parecía temblar bajo sus patas. Ya no era el ara, la joven madre, era Némesis. Era la ira de la propia tierra, encarnada en 10 toneladas de músculo y hueso. El Esmilodón, desde su posición elevada, observaba con una mezcla de arrogancia y una pizca de inquietud. Había provocado a la madre, pero confiaba en su velocidad y en la seguridad de las rocas para mantenerse a salvo. No entendía que no se enfrentaba a un animal enfurecido. Se enfrentaba a una fuerza geológica. La venganza de el ara no sería una simple caza, no sería un acto de depredación. Sería un acto de deconstrucción. Iba a desmantelar el mundo del asesino de su hijo, roca por roca, hasta que no quedara ningún lugar donde esconderse.
El terremoto de furia acababa de comenzar y el paisaje de la edad de hielo nunca volvería a ser el mismo. El Ara llegó a la base de la cresta rocosa. No intentó escalarla directamente. El Smilodon la observaba desde arriba, con una confianza burlona, seguro en su agilidad y en la verticalidad del terreno. Era un error de juicio que le costaría caro. El Ara no pensaba como un depredador persiguiendo a su presa. Pensaba como una fuerza de la naturaleza erosionando una montaña. Levantó su cabeza, fijando sus ojos pequeños y ahora inyectados en sangre en el asesino de su hijo. Luego bajó la cabeza y embistió. Su objetivo no era el tigre, era la propia roca. Su frente, un ariete de hueso sólido, impactó contra la base del afloramiento rocoso con una fuerza inconcebible. El sonido fue como el de una explosión contenida. La tierra tembló y una lluvia de pequeñas piedras cayó desde la cima. El Smilodon, sorprendido, perdió el equilibrio por un instante. Miró hacia abajo, su arrogancia reemplazada por una chispa de confusión. La mamut no estaba tratando de subir, estaba tratando de derribar su refugio. El Ara retrocedió y embistió de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Cada impacto era un golpe de martillo tectónico. El ritmo era metódico, implacable, no había fatiga, no había duda, solo el golpeteo rítmico de una venganza monumental. Grandes fisuras comenzaron a serpentear por la pared de la roca. El Smilodon se dio cuenta de que su posición elevada ya no era una ventaja, sino una trampa mortal. Con un gruñido de frustración, saltó a una cornisa inferior y comenzó a descender, buscando un terreno más estable para poder usar su velocidad y desaparecer. Pero el Ara había anticipado esto. En el momento en que el tigre abandonó la cima, ella dejó de atacar la roca y comenzó a moverse rodeando la base de la cresta, cortándole la ruta de escape. Su plan no era solo matar, era acorralar, era eliminar toda esperanza. El Smilodon se encontró atrapado en un laberinto de rocas que se desmoronaban, con una montaña de furia bloqueando la única salida a la tundra abierta. La persecución se convirtió en un juego mortal de ingenio y poder. El Smilodon saltaba de roca en roca, usando su agilidad felina para navegar por el terreno traicionero. El Ara, incapaz de seguirlo por los mismos caminos, usaba su fuerza bruta para crear nuevos. Si una roca bloqueaba su camino, la embestía hasta convertirla en escombros. Si un pasaje era demasiado estrecho, lo ensanchaba a la fuerza, su cuerpo abriéndose paso a través de la piedra como si fuera maleza. Estaba rediseñando el paisaje en tiempo real, cada acción impulsada por la imagen de su hijo en la nieve. El Smilodon, por primera vez en su vida, sintió el aguijón del miedo genuino. Este no era un oponente, era una catástrofe natural con una voluntad y un propósito. Se dio cuenta de que no podía huir, tenía que luchar. Encontró una pequeña plataforma, lo suficientemente ancha para maniobrar, y se preparó para el enfrentamiento. Cuando el Ara apareció, con el polvo de roca cubriendo su pelaje y sus ojos ardiendo como carbones, el tigre saltó. Apuntó a la cabeza de la mamut, sus garras de sable listas para asestar el golpe mortal que también conocía. Pero atacar a un mamut adulto de frente era una locura. El Ara simplemente bajó la cabeza. El Smilodon rebotó en su cráneo macizo como una piedra. Antes de que pudiera recuperarse, la trompa de el Ara, un apéndice de una fuerza y destreza increíbles, se enroscó alrededor de una de sus patas traseras. El tigre fue levantado del suelo, rugiendo y arañando el aire. El Ara lo azotó contra la pared de roca con una violencia despiadada. Una vez, 2 veces. El sonido de los huesos rompiéndose resonó en el aire helado. Soltó al depredador, que cayó al suelo como un saco roto, su cuerpo destrozado, una de sus preciosas dagas de marfil partida por la mitad. El Ara se paró sobre él. El Smilodon, agonizante, la miró.
En sus ojos ya no había arrogancia, solo el terror de una criatura que finalmente entendía que había cazado muy por encima de su categoría. El ara levantó una de sus patas delanteras, tan ancha como la tapa de un pozo, y la bajó lentamente. No hubo un golpe final rápido. Hubo un aplastamiento lento, deliberado e inequívoco. El fin del depredador más temido de la estepa no fue una muerte en combate, fue una ejecución. Cuando todo terminó, el ara no se detuvo. Su venganza no estaba completa. El asesino estaba muerto, pero el acto había sido presenciado. La ofensa contra su linaje requería una declaración más amplia. Su furia, ahora despojada de un objetivo único, se convirtió en una fuerza expansiva. Se giró y miró hacia la tundra, su mente fijada en un nuevo propósito. El Smilodon no era el único de su especie, y ella se aseguraría de que ningún otro se atreviera a acercarse a una cría de mamut nunca más. Durante días, el ara se convirtió en un espectro de la retribución. Ya no caminaba con su manada, se movía sola, una figura oscura y amenazante en el horizonte. No cazaba para comer, cazaba por intimidación. Rastreó a otros tigres dientes de sable en la región. No los mataba, los aterrorizaba. Irrumpía en sus cacerías, robándoles las presas no para comerlas, sino para pisotearlas y destruirlas frente a ellos. Destruía sus lugares de descanso, derribaba los árboles en los que afilaban sus garras, llenaba el aire con barritos de advertencia que prometían una aniquilación total. La noticia de sus acciones se extendió por el ecosistema prehistórico. Los otros depredadores, los lobos gigantes, los osos de cara corta, observaban desde la distancia. Aprendieron una nueva regla de la naturaleza: mantenerse alejado de la madre mamut solitaria. Se convirtió en una leyenda viviente, una tierra quemada andante. Su mensaje era claro: este territorio, esta estepa, está bajo la protección de un dolor infinito, y cualquier transgresión será castigada con una furia sísmica. Finalmente, después de una semana de su campaña de terror, la furia comenzó a menguar, reemplazada por un cansancio profundo y un vacío inmenso. La venganza estaba completa. El mensaje había sido enviado. Regresó al lugar donde había caído su hijo. La manada, que la había estado siguiendo a una distancia respetuosa, se acercó. La vieja matriarca se paró a su lado y con su trompa tocó suavemente la cicatriz en el costado de el ara, un gesto de comprensión y duelo compartido. El ara se quedó allí durante mucho tiempo, junto a la pequeña tumba de nieve que la naturaleza había creado para su hijo. El terremoto en su alma finalmente se había calmado. Miró a su manada, a las otras madres con sus crías, ahora a salvo gracias a su terrible cruzada. Su venganza no le devolvería a Manu, pero había asegurado que ninguna otra madre de su manada sufriría su mismo destino. Se había convertido en más que una madre. Se había convertido en la guardiana de todos los hijos de la manada. Se dio la vuelta y se reincorporó al grupo. Mientras se alejaban, su figura ya no era la de una joven madre, ni la de un espectro vengador. Era la de una matriarca en ciernes, una líder forjada en el fuego de la pérdida y endurecida por la certeza de su propio poder. Su furia había remodelado no solo las rocas, sino el equilibrio de poder en todo el valle. La leyenda de el ara, la madre cuyo dolor provocó un terremoto, se contaría en los vientos de la estepa durante milenios. Una advertencia eterna para todos los que se atrevieran a subestimar el poder del amor de una madre. La venganza de la madre mamut fue un acto de una brutalidad sin precedentes, pero nació del dolor más profundo. ¿Creen que sus acciones fueron una simple explosión de instinto ciego o un acto de justicia calculado y necesario para proteger a su comunidad a largo plazo? La línea entre la furia y la protección es a menudo muy delgada. Queremos leer sus opiniones en los comentarios. Si esta epopeya de la Edad de Hielo
de amor maternal y de una venganza de proporciones titánicas, te ha dejado sin palabras. Demuestra tu respeto por la madre guerrera con un like monumental. Comparte esta leyenda para que el mundo conozca la fuerza más poderosa de la naturaleza. En Furia Animal sabemos que no hay nada en la tierra más aterrador que despertar la furia de un gigante con el corazón roto.